¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Lo publicaremos, como es menester, vamos a hacer, porque tiene ilustraciones de Concha Pasamar, y vamos a usar las ilustraciones que están aquí, o vamos a tomar otra persona que nos haga nuevas cosas. ¿Qué pasa con derechos de publicación? Y estas cosas tuvimos que empezarmos. Y finalmente te diré, porque la historia es muy larga, finalmente la semana pasada, ah, después de tanto comunicación con diversas editoriales y mucho más, um, el que publicó el libro original, Bucalia, um, ah, nos aceptó de hacerlo en lengua bilingüe. Siempre quisimos que sea bilingüe con el original en castellano de una parte y el ladino de otro. Y estamos ahora esperando el contrato y inshallah cercamente. Entre mientras, ya sabes que tuvimos menester de paras. y, y yo no quise demandar un grant o dije, tenemos tantas personas aficionados del ladino que muestren que aprecian este labor nuestro. Veremos qué pasa. Y demandé a la Hermandad Sefaradí si nos pueden abrir un cuento donde la gente puede dar sus donos de manera que se pueden quitar de los dacios, de las taxas. Y tenemos un fondo que quasi ya recogimos quasi bastante, ainda nos manca un poco, mas si quieres meter el atallido para el que quiere donar y Seguro, ayudarnos seguro. a la realización de este libro, lo vamos a apreciar seguro. Excelente. Sí, seguro. Vamos a meter aquí debajo del atadillo para la gente que ainda quiere dar este dono y averiguar no solo este proyecto, más seguro muchos más proyectos que Rachel tiene ainda por desvelopar. Ansina que seguro metemos el atadillo aquí debajo. Ma Y este atallido es solo para este libro, para el proyecto de este libro, no es para ninguna otra cosa. esto. Y una demanda, Rachel, cuando pensaste por mor que decías que la idea de un libro bilingüe con las dos lenguas, ¿esta idea te vino por, no sé, tenías meldado cualquier otro libro que No, seguía esta misma idea o? sí, tenía meldado, ma no sé si pensé en esto, simplemente porque me agradaron las romanzas, ma bueno que me demandaste porque verdad que ya tenía meldado un libro, ma en francés y ladino. No solo uno, tres libros, escritos por Malka Levy, que vive en Bruselas, mas se engrandeció en en la África del Sur. Y su padre era el gran rabino de la región. Y tiene tres libros. El primero fue, me mandó el primero, no sé cómo me topó Malca, se hizo miembro de la Dino Comunidad y me mandó su primer libro, que me parece fue
en 2012, una cosa así, ¿no? Que era cuentos de Johá, se llama Así Viva Johá, en forma PDF, PDF. Y después me mandó sus otros 2 libros, Ancina, ah, que lo hizo de la misma manera. Y es muy interesante ver la ortografía de Malca, que tiene en latino, que tiene grande influencia del francés y es hecho específicamente, según mí, para los que Melda no hablan francés. Am, y fue una maravilla porque creo que antes de Malca nunca vimos una un libro semejante donde las traducciones, seguro, hay libros ahora que estoy pensando, me vino al tino que seguro que tenemos los libros en hebreo de oraciones y de muchas cosas donde tienen el hebreo y el latino, unos enfrente de otros. ah, de manera que puedo decir que es de ahí puede ser que me vino la idea, porque es un uso separadí de tener libros ancina de religión, sobre todo en las 2 lenguas. Y tú ya sabes que lo más de estos fueron escritos con letras rashis. En Turquía teníamos también la Agadá lo que teníamos era más mucho transcripción en, en letras latinas del original en Rashi. Bueno, Sí, sueltamos grande reuscita a merci este mucho. proyecto y esperamos seguro que tenga muchas hermanas. Inshallah. Que sí, cuando este libro que nosotros lo llamamos Las romanzas de la ratona sabia en latino, ah, esperamos que este libro va a tener mucha vendida y mucho interés y que va a abrir las puertas a otros editoriales de querer publicar cosas semejantes en 2 lenguas, sobre todo en inglés y latino, porque hay tanto interés en los Estados Unidos también. Lo que me lleva a la Liga Americana del Latino, que me demandaste. Es una idea que yo fui solo como consultante de Brian Kirshen juntos con Hannah Pressman. Ah, ¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos.